comprender los hechos en contexto. Buenas noches. Hoy pondremos en contexto el comportamiento del COVID-19 en Panamá en el 2020. Esta lucha por la salud en contra del virus es una lucha de todos. A principios de marzo, Panamá se convirtió en el país 114 en el que se confirmó la presencia del virus SARS-CoV-2. Se trata del que causa la enfermedad por coronavirus 2019, conocida ampliamente como COVID-19. Desde ese momento, la vida de todos cambió totalmente. Anunciamos de manera transparente que tenemos el primer caso registrado en el país. Una mujer de 40 años que ingresó en horas de la tarde a Panamá y que venía de España. El 9 de marzo el gobierno de Panamá anunciaba el primer caso de coronavirus. Un día después, las autoridades informaron al país de la primera muerte por COVID-19. Presentaré al Consejo de Gabinete el decreto para declarar estado de emergencia nacional y poner a disposición de todos los recursos para hacerle frente a la necesidad de la población. El presidente Cortizo declaró estado de emergencia y anunció medidas para combatir la pandemia. Panamá se encaminó hacia la paralización total de actividades tras imponer cuarentena total. El gobierno nacional enfrentó duros cuestionamientos por compras realizadas durante la crisis sanitaria, como fue el caso de los ventiladores. En plena pandemia, el presidente destituyó a Rosario Turner como ministra de Salud. Los panameños salieron a las calles para exigir el cese del confinamiento. Tras meses de cierre, el 13 de mayo inició la reapertura gradual de actividades, con el fin de reactivar la economía bajo la nueva normalidad. Solo entre marzo y junio de este año, el Ministerio de Salud emitió una veintena de decretos ejecutivos y resoluciones para normar la crisis sanitaria. El primero ordenaba la suspensión de todo tipo de actividades, actos y eventos cuya organización conlleve aglomeración de personas. A diferencia de otros países, el abordaje de la pandemia en Panamá tuvo episodios únicos que llamaron la atención a nivel internacional. Por ejemplo, aquí en marzo se declaró una ley seca nacional, se restringió la movilidad por sexo y número de cédula y se expidieron cientos de miles de salvoconductos para trabajar. Panamá tiene un método distinto al resto de los países, porque otros países no tienen eso, casi ninguno. Es más, algunos municipios de Colombia lo pusieron, lo quitaron, en Perú lo pusieron, lo tuvieron que quitar. No tienen esas medidas y es evidente que esas medidas, que son las más draconianas, no están teniendo los resultados esperados. Entonces, no sabemos por qué lo hacen, no nos lo explican. No tenemos un sustento claro. Es porque opinan así, o sea, utilizan circunstancias empíricas para tomar decisiones que parecieran más provenientes de instancias de seguridad que de instancias médicas. La pandemia por coronavirus impactó duramente la economía de todos los países. En Panamá, las cifras nos dan una idea de lo sucedido. Datos oficiales indican que en el primer semestre de este año, el Producto Interno Bruto PIB se contrajo en menos 19%. El segundo trimestre registró una caída del 38.4%. Los ingresos corrientes del gobierno central tuvieron una caída del 34%. Esta situación provocó que la administración Cortizo recurriera a créditos. En marzo hubo una salida al mercado para contratar bonos por la suma de 2.500 millones de dólares. Y en septiembre, una segunda para obtener la suma de 2.575 millones de dólares. En cuanto a préstamos, obtuvo 41 millones de dólares del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional 515 millones de dólares, del Banco de Desarrollo de América Latina 350 millones de dólares y del Banco Interamericano de Desarrollo 350 millones de dólares. Son casi 7.000 millones de dólares en deuda solo este año, algo que preocupa. No vamos a poder continuar incrementando o accediendo a ese nivel de préstamos, porque simplemente nuestra economía no lo va a tolerar. Ya nos estamos alejando muchísimo del nivel de endeudamiento que típicamente tiene un país con una calificación de riesgo como la que tiene Panamá.
con lo cual yo creo que el ministro de Economía comprende esto perfectamente. Así que en la medida de que esos flujos nuevos de endeudamiento se van limitando, nos vemos forzados a incrementar los recursos del Estado o vamos a tener que disminuir los gastos del mismo. Panamá tiene 9 meses y medio en esta crisis sanitaria y los casos han venido en aumento. En semanas recientes, Panamá ha roto sus propios récords de casos confirmados, algo que aleja cada vez más las posibilidades de controlar la pandemia. Las cifras continúan en una espiral ascendente, por encima de los 1000 casos diarios. Otros datos relevantes que causan impacto son el número de muertes, los hospitalizados y los recluidos en las unidades de cuidados intensivos. No obstante, Panamá tiene el mérito de ser el segundo país del continente, después de Estados Unidos, en hacer pruebas de COVID. Uno de los elementos más difíciles para la lucha contra los contagios es que el 30% de los contagiados son asintomáticos. Es momento de hacer una pausa, pero al volver seguimos analizando el comportamiento del coronavirus en este 2020 en Panamá.